Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Mariano Rajoy ha terminado en Sevilla con los últimos retoques al organigrama de su partido, con un liderazgo aplastante. El jefe del Ejecutivo y sus ministros tendrán ahora solo una tarea, titánica, por cierto, la de sacar al país de la crisis. Para analizar todos los detalles de ese congreso, está con nosotros esta noche Alfonso Rueda, secretario general del Partido Popular de Galicia, conselleiro de Presidencia y Administración. Señor Rueda, muy buenas noches. Hola. Gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina. Al contrario, gracias por invitarme. Y como siempre, como ya es habitual, contamos con la presencia de 4 profesionales de los medios de comunicación y del periodismo. En primer lugar, está a su lado, al lado del señor Rueda, Alfredo Aicar, delegado del periódico ABC en Galicia. Buenas noches, Buenas Alfredo, noches, ¿qué tal? Buenas noches. En el otro extremo de la mesa está con nosotros el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia, Arturo Maneiro. Buenas noches, Arturo. Muy buenas. A su lado, María Bastida, profesora de la Facultad de Empresariales y Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela. Buenas noches, María, bienvenida. Y finalmente, Ana Peón, periodista, asidua colaboradora de esta casa. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bien, don Alfonso Rueda es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es diputado autonómico por la provincia de Pontevedra. Fue diputado por la provincia de Pontevedra, perdón, secretario general del Partido Popular de Galicia y desde 2006 conselleiro de Presidencia y de Administraciones Públicas. Señor Rueda, la actualidad manda, y antes de que entremos en materia con respecto a ese congreso del que usted ha participado este fin de semana, me gustaría que nos diera una breve valoración sobre los hechos que están aconteciendo en Valencia. ¿Cree usted que efectivamente, como algunos dicen, ha habido exceso en el ejercicio de sus funciones de la policía, o ha habido exceso de los propios estudiantes? Mire, yo estoy seguro que la policía actúa siempre cuando tiene una causa anterior para poder hacerlo, y su deber, y creo que lo que todos le pedimos, es que mantenga el orden público. Aquí hay un derecho a manifestarse que tiene que ser sagrado. Vivimos en un país democrático, pero también hay un derecho y una obligación de los que se manifiestan de hacerlo dentro de unos cauces y respetando a todo el mundo, a los que no se quieren manifestar e incluso al resto de la gente que está en la manifestación y no quiere actitudes violentas, con lo cual yo creo que la actitud o la actuación de las fuerzas de orden público, en fin, normalmente siempre está dentro de lo que se espera de unas fuerzas responsables. Vamos entonces, si le parece, con ese Congreso de Sevilla. Usted es la mano derecha del presidente de la Xunta, la mano derecha en la Xunta y también la mano derecha en el partido. Yo diría que es casi usted a Alberto Núñez Feijóo lo que hospedales a Mariano Rajoy, si me permite la osadía, ¿no? ¿Podría haber entrado usted en la cúpula del Partido Popular? No ha sido así. ¿Usted se siente un poquito defraudado, un poco desilusionado, tal vez? Bueno, primero le agradezco la comparación. Yo lo que intento es ser un colaborador leal del presidente, igual que tiene otros muchos, por cierto. Bueno, ayer en una entrevista ha dicho que usted es una pieza clave, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho, pero seguro que tiene más piezas claves porque, en fin, una de las cosas que sabe hacer bien el presidente es trabajar en equipo. Respecto a la pregunta que me hacía de la Ejecutiva, no, yo lo que quería, a mí lo que me interesaba y lo que estoy muy satisfecho como secretario general del partido en Galicia es que Galicia tenga una buena representación en el Comité Ejecutivo Nacional, en los órganos de dirección de nuestro partido. A partir de ahí, en fin, yo creo que había muchísima gente que tenía méritos suficientes para poder entrar, entre ellos los que han entrado, y de verdad que es que además lo habrán visto desde que se designaron esos nombres, que todo han sido felicitaciones, no ha habido absolutamente ninguna discrepancia, nadie los ha puesto en cuestión, porque realmente creemos que son magníficos representantes y nos sentimos muy honrados, de verdad. Bien, en el Congreso del 2008 en Valencia, Mariano Rajoy fue elegido con un 80% de los votos, a pesar de que era el único candidato. ¿No le parece que le ha costado unas elecciones generales, ¿no? Ha tenido que ganar unas elecciones generales para tener el máximo apoyo en su partido, ¿no? No, yo creo que lo que ha tenido que hacer es trabajar muy duro desde el año 2008, porque las elecciones han sido hace apenas 3 meses, pero el Congreso anterior fue en el año 2008 y desde entonces ha pasado muchísimo tiempo en la parte más dura que tiene el trabajo de un partido, y nosotros lo sabemos bien aquí en Galicia, que es trabajar desde la oposición para llegar a un gobierno en los triunfos electorales, y yo creo que ese apoyo que tuvo en Sevilla Mariano Rajoy es fruto del trabajo de estos últimos años y no simplemente haber ganado unas elecciones. Ganar las elecciones ha sido la consecuencia de trabajar duro desde el año 2008.
Pons parece ser el perdedor de este Congreso y Cospedal parece ser la gran ganadora. ¿No le parece que es demasiada responsabilidad en una sola persona, secretaria general y presidenta de una comunidad autónoma? Mire, yo creo que el Congreso ha ido tan bien y el partido ha salido tan reforzado y ha dado tanta imagen de unidad que ya casi hay que buscar quién es el perdedor de entre los ganadores, ¿no? Yo creo que... Nos gusta a nosotros eso, ya lo sabe usted. No, pero yo es una muy buena señal, porque, en fin, yo hace 2 semanas en el Congreso del PSOE, que también fue en Sevilla, no se estaba hablando de si había, en fin, ahí había cuchillos afilados y disputas internas que yo me alegro muchísimo de que no haya en mi partido. Respecto a la pregunta que me hacía de María Dolores de Cospedal, lo que está claro es que va a tener que trabajar muchísimas horas, pero es que yo creo que ya las venía trabajando y se tendrá que organizar muy bien y tendrá que saber delegar muy bien en unos equipos muy bien formados, porque está claro que tiene 2 cargos muy importantes y de muchísima responsabilidad, que es presidente de su comunidad y secretario general del partido. Como lo ha venido haciendo bien estos últimos años y trabajó con Mariano Rajoy desde el año 2008, lo que antes decía, para llegar a donde estamos ahora, lo que hay que hacer es, lo que tenemos que hacer todos es seguir ayudándolo para que lo pueda hacer, teniendo claro que efectivamente asume una doble y enorme responsabilidad, pero seguro que le va a ir bien. ¿Y Pons? Pues tendrá que es un vicesecretario, es uno de los 3 vicesecretarios que tiene el Partido Popular y estoy seguro que tendrá muchísimo trabajo y tendrá que ser una de las personas en las que más descanse María Dolores de Cospedal. Creo que la responsabilidad que asume es importante también y ya digo que empezar a buscar perdedores donde todo ha sido triunfo, yo comprendo que, en fin, eso da cierto juego, pero yo no lo considero un perdedor y él ha dicho que no tampoco y desde luego yo tengo que creer en su palabra como primer interesado. Vamos, si le parece, nos situamos, si le parece, en Galicia. La Xunta se ha mostrado muy firme en la negociación, o mejor dicho, en la falta de negociación con los sindicatos de la función pública. Con estas últimas medidas que se han tomado hace nada en el Consejo de la Xunta de la semana pasada, ¿se cierra el plan de ajustes de la función pública? Mire, yo aguardo que sí, desde luego lo que hemos hecho, referido al diálogo, voy a parar un momento porque es que es muy importante, hemos estado abiertos al diálogo hasta el último momento, donde hubo que llevar pues este acuerdo al Consejo de la Xunta. Hubo 3 reuniones donde los sindicatos, pues en fin, nos dijeron desde el principio que su postura negociadora era no negociar nada en absoluto. Yo creo que se equivocan, pero nosotros tenemos que respetar esa postura y cada uno que tome nota, los que tienen que estar representados por los sindicatos y lo que hay que hacer es no negociar para nada y al mismo tiempo que examine la postura de un gobierno que ha querido ser responsable y que al final tiene que tomar decisiones. Venimos ya trabajando 3 años y creo que nadie lo pone en duda de una forma rigurosa, teniendo la austeridad por bandera y cumpliéndola, intentando cortar todo aquello que es prescindible en estos momentos para no tener que cortar aquello de lo que sí que no podemos prescindir, todo el gasto social, toda una serie de cosas que un gobierno tiene que garantizar. Y oiga, yo aguardo que estamos, yo creo sinceramente, mejor que otras comunidades autónomas, sobre todo las que acaban de salir de un gobierno del Partido Socialista, algunas de las cuales están en una situación complicadísima, y nosotros, oiga, llevamos 3 años. También nos dejaron una buena herencia de deuda económica, el bipartito, pero llevamos 3 años corrigiéndola, y yo creo que esta medida que nos va a permitir ahorrar en torno a 80 millones de euros, bueno, pues nos va a permitir tener una gestión no fácil en el tiempo que nos queda, pero en fin, poder seguir garantizando una serie de cosas fundamentales, entre ellas, por ejemplo, no tener que bajar el sueldo de los funcionarios como acaba de hacer Cataluña el viernes pasado, un 3%. Aquí el sueldo de los funcionarios se va a mantener y eso lo podemos garantizar en estos momentos. Bien. Hace unas semanas o un mes igual, usted afirmaba que cabía la posibilidad de un adelanto electoral en Galicia, que no era una posibilidad que no era excluida. Sabemos que esa competencia evidentemente es del presidente de la Xunta, sin embargo se lo pregunto, ¿es posible que haya un adelanto electoral en Galicia? Mire, yo lo que dije es que efectivamente que es el presidente el que tiene que decidirlo y como a la pregunta de dice, oiga, ¿y la van a agotar? Como no se dice y cuando decimos es el presidente el que lo decidirá, bueno, entonces parece que el hecho de no negarlo incluye afirmarlo. Yo lo que puedo hacer es una afirmación fundamental. Nosotros no vamos a decidir la fecha electoral en función del ventajismo político o de lo que más le convenga al Partido Popular, porque entonces las convocaríamos inmediatamente a la vista del estado en el que se encuentran el Partido Socialista y el Bloque. Pero yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno, efectivamente lo sustenta un partido, pero un gobierno, y el presidente Feijóo es el presidente del gobierno, es gobernar el día a día
y no decir la fecha de las elecciones en función del resultado electoral, porque eso es secundario frente a la dureza que tenemos ahora mismo en lo que hay que hacer en el día a día, las medidas que hay que tomar. Con lo cual, las elecciones serán cuando toquen, las decidirá el presidente, y lo que le puedo asegurar a todo el mundo es que no perdemos el tiempo discutiendo todo el día como hacen, por ejemplo, el señor Pachi Vázquez, que habla todo el día de cuándo va a convocar las elecciones del Partido Popular. En fin, comprendo que es mejor eso que hablar de las cosas de su partido. Nosotros nos dedicamos a gobernar y las elecciones serán cuando toquen. Bueno, pues ahí queda. Mis compañeros están deseando hacer sus preguntas. Arturo, adelante, por favor. Bueno, no, yo lo que sí quería ver es que el Gobierno de la Xunta ha sido el primero, el que ha marcado un poco la pauta de las medidas de austeridad en España, porque la situación estaba muy mal y la herencia había sido muy mala. Yo lo que sí le pregunto es, realmente gobernar cuando las cosas están mal y cuando hay escasez, tiene que ser mucho más duro que el poder decir, bueno, ahora tenemos a disposición muchos recursos y podemos hacer las cosas bien. ¿Siente la necesidad o el deseo, me gustaría más el poder estar gobernando con abundancia que con escasez? Por supuesto, yo creo que es mucho más fácil cuando se tienen ideas y cuando se tienen proyectos. Yo creo que nosotros los tenemos, tener los medios suficientes para poder llevarlos a cabo, y es mucho más agradable decir a la gente que sí que se puede colaborar en ese proyecto, que se puede hacer desde la Xunta, que decirle que en estos momentos no es posible porque no es tan prioritario como otras cosas. Pero es el momento que nos ha tocado y nos presentamos a las elecciones, ganamos las elecciones en el año 2009 cuando había una crisis grande en Galicia que el bipartito negaba. Nosotros ya lo sabíamos, lo que no sabíamos era el agujero económico que nos íbamos a encontrar porque no nos lo estaban contando. Pero oiga, el escenario que vimos al llegar fue con el que tuvimos que apechugar, y desde entonces lo que toca es gobernar, ser responsable e intentar salir cuanto antes de esto. Claro que nos gustaría otra situación, lo dice muchas veces el presidente Feijóo, no hemos tenido una buena noticia económica en 3 años, pero es lo que nos toca, y un gobierno lo que tiene que hacer es hacer frente a esa situación, no cerrar los ojos y hacer como si no existiera y no tomar medidas. Eso desde luego no lo vamos a hacer. María, por favor. Bueno, yo tengo varias preguntas para el señor Rueda, pero bueno, en principio me gustaría plantearle 3, puesto que en él concurren por lo menos 2 circunstancias. Desde un punto de vista, le voy a hacer 2 desde un punto de vista profesional y una desde un punto de vista un poco personal. Profesionalmente, puesto que confluyen en él 2 circunstancias, como conselleiro, en relación a eso de lo que estaba hablando de los recortes del funcionariado, bueno, lo que popularmente se conoce como recortes del funcionariado, bien es cierto que otras comunidades, como usted decía, Cataluña o la propia Castilla-La Mancha, han hecho rebajas sustanciales del salario del funcionariado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el factor diferencial de Galicia, o sea, por qué aquí se han podido permitir no llegar a esa solución drástica y sí buscar otra serie de medidas alternativas. Es decir, si no tenemos que llegar a esa situación será porque estamos por lo menos un poco mejor. Me gustaría saber eso, y en la misma línea, si usted se siente un poco decepcionado por la postura o por la actitud de los sindicatos, ¿no? La otra pregunta, atendiendo a su posición de secretario general del partido, es en relación con el más o menos próximo, porque parece ser que se ha postergado, Congreso del Partido Popular de Galicia. Hemos asistido a un Congreso Nacional muy tranquilo. Quisiera saber si espera que nuestro próximo congreso también sea así de tranquilo. Y finalmente, desde un punto de vista ya más personal, les voy a hacer una pregunta a la que las mujeres estamos muy acostumbradas, pero creo que los hombres menos, ¿no? Y es, usted es conselleiro, superconselleiro, aglutina varias consellerías, es secretario del Partido Popular de Galicia, y me gustaría saber si puede conciliar. Bueno, debería empezar por la última, pues la más importante, y es la que más le va a interesar escuchar a mi mujer probablemente, pero bueno, por seguir el orden en que me las ha planteado. Lo primero, si estamos un poco mejor que otras comunidades autónomas, pues en fin, yo quiero pensar que después de 3 años de gestión responsable, sí, sobre todo si nos comparamos con comunidades autónomas que estaban bajo un mandato socialista hasta hace apenas 2 o 3 meses. Y que son las que tienen que tomar medidas mucho más drásticas que nosotros. Eso no quiere decir ni que estemos muy bien, ni que podamos decir que la crisis ya se ha acabado para la administración de la Xunta, ni muchísimo menos. Pero es verdad que una gestión responsable durante todo este tiempo nos permite ahora no tomar medidas tan drásticas
ni medidas que nos gustarían todavía menos de las que estamos tomando. Y efectivamente, pues no tenemos que bajar el sueldo a los funcionarios en estos momentos como han tenido que hacer otras comunidades autónomas. ¿Eso cómo se consigue? Ya digo, con una gestión responsable y procurando priorizar lo que es importante y procurando ahorrar en otras cosas. Hemos reducido la administración paralela, ahora empiezan otros a hablar de que hay que reducirla. Nosotros nos estamos ahorrando ya 20 millones al año, hemos hecho reducciones importantes en el parque móvil, hemos hecho reducciones muy importantes con el tema de los genéricos, en fin, todo eso va sumando para ahora poder decir que es necesario tomar medidas, pero no tan drásticas como bajar el sueldo. Y yo espero que si seguimos por esta buena senda de gestión y si tenemos un poco de suerte, que también hay que tenerla, no nos veamos obligados a actuaciones que otros probablemente o están tomando o van a tener que tomar. Respecto a la actuación de los sindicatos, yo respeto muchísimo a los representantes sindicales, igual que les pido que ellos nos respeten a nosotros. Por eso digo que, en fin, es una pena que no hayan querido negociar absolutamente nada, y lo que me choca un poco es que ahora haga manifestaciones en cuanto nosotros anunciamos medidas, que mientras sean democráticas y por cauces democráticos, y creo que las de este fin de semana pues lo han sido manifestaciones donde la gente ha tenido un comportamiento correcto, pero creo que es muy chocante que durante todo este tiempo de gobiernos socialistas, cuando la situación se deterioraba a ojos de todo el mundo, que no los tuviera tapados, hubieran estado callados, no hubieran dicho absolutamente nada, y ahora resulta que es cuando hay que movilizarse. En fin, yo creo que la gente puede tomar perfectamente nota de la actitud responsable de unos y de la actitud responsable, no sé si ahora, pero irresponsable antes entonces. Pero yo creo que la gente es mucho más lista de lo que algunos creen. Respecto al tema del Congreso, nosotros efectivamente hemos anunciado que no vamos a hacer ya Congreso hasta que sean las elecciones autonómicas, y creo que es una postura valiente. O sea, si nosotros por estatutos toca hacerlo, los estatutos del Partido Popular dicen que los congresos en cada comunidad autónoma tienen que ser después del nacional, tocaría hacerlos ahora, pero yo creo que si lo hiciéramos ahora nadie pondría en duda que Alberto Núñez Feijóo sería el candidato y que tendría un apoyo masivo, probablemente igual que el que acaba de tener Mariano Rajoy, pero creo que es mucho más valiente la postura del presidente Feijóo, que dice: yo primero me presento, me someto al veredicto de todos los gallegos y después le pido al partido que me respalde como presidente, si quieren que siga siendo presidente. Creo que es una actitud valiente, algunos dirán que arriesgada, bueno, en fin, la política es arriesgarse y ser valiente, pero creo que muchísimo más coherente. Primero las elecciones y luego mi partido, no como, en fin, pretenden hacer otros partidos que todos tenemos en mente. Y por último, el tema de la conciliación, la pregunta más difícil, pues no es nada fácil. En fin, yo tengo la suerte de tener una mujer que ya me conoce en estas facetas hace muchísimo tiempo, que trabaja en un banco y también le tiene que dedicar muchas horas, pero que bueno, que aún así probablemente en esto tenga más que presumir que yo y al final, bueno, pues intente estar más cuando tenemos dos niñas pequeñas. A mí, en resumen de todo esto, pues ya me estoy liando porque tengo pocas excusas, me gustaría dedicarme más tiempo a mi familia del que le dedico, lo intento mucho y por lo menos me quedo con la conciencia tranquila de cuando no estoy trabajando en algo de la política, pues en fin, intento estar con ellos. ¿Qué es el tiempo suficiente? Seguro que no, y seguro que me voy a arrepentir más tarde, pero en fin, el que se mete en esto y lo quiere hacer bien, o por lo menos lo quiere intentar hacer bien, ya sabe lo que le toca, hay que dedicarle muchas horas. Te vas a arrepentir seguro. Ya me estoy arrepintiendo, pero... Ana, por favor. Sí, buenas noches. No sé si he sido demasiado sincero, más de lo que me conviene. Buenas noches, señor Rueda. Buenas noches. Cuando se celebró el Congreso Nacional del PSOE, la mayor parte de los análisis periodísticos coincidían en que el Partido Popular prefería que ganase la Secretaría General el señor Rubalcaba, porque le conocían, porque Carmen Chacón era una incógnita, porque Rubalcaba acababa de pasar por unas elecciones y había tenido el peor resultado de la historia. Ahora se va a celebrar en Galicia el Congreso del PSOE gallego. ¿Es Pachi Vázquez el candidato preferido del PPDG? Bueno, eso de que se va a celebrar, en fin, uno cuando oye las noticias del PSOE ni siquiera ellos tienen claro si van a hacer el Congreso o no. Mire, a mí me gustaría, o nos gustaría en el Partido Popular de Galicia que quien tuviera que estar al frente después del Congreso del Partido Socialista, en fin, fuera una persona responsable y constructiva. Hay gente que no se lo cree, en el Partido Socialista a veces no se lo creen, pero decimos totalmente en serio que si nosotros queremos hacerlo bien, necesitamos una oposición enfrente, que también sea una oposición fuerte, constructiva, cohesionada, que haga propuestas, que haga la crítica cuando procede, que en fin, para eso uno está en la oposición y nosotros lo estuvimos, pero que tienen una unidad que les permite una coherencia y ser un poco un contrapunto al gobierno. En fin, yo creo que no lo están consiguiendo, ni muchísimo menos, y no es bueno tener unos partidos en la oposición
y ahora hablamos del Partido Socialista, como los que tenemos en Galicia, pero, en fin, eso es cosa suya. Yo creo que hay muestras todos los días tan evidentes de división, de incoherencia, de falta de rumbo, que, en fin, lo mejor es echarse a un lado como partido, tener respeto por lo que le esté pasando a otros partidos, pero también, en fin, decirle a la gente que observe y tome nota de lo que hay, en fin, lo que muchas críticas sin sentido hacia el gobierno, y después hay que ver lo que ellos tienen en su casa. Yo les deseo que se arreglen cuanto antes. Cualquier candidato que decidan poner los partidos de la oposición será nuestro rival y nosotros lo respetaremos. Y sobre preferencias, en fin, yo digo que a mí me gustaría ganarle a unos partidos de la oposición que estuvieran cohesionados, pero no depende de nosotros. Queremos ganarle, por supuesto, pero el estado en el que se encuentren probablemente dependa del trabajo que han hecho estos años. Ahora están recogiendo los frutos, que son la división y la falta de credibilidad. Sí, una cosa. Usted fue el director de campaña en los comicios autonómicos, en las municipales, en las generales. Su dirección de campaña se cuenta con victorias. Ahora nos enfrentamos a unas elecciones autonómicas, bueno, cuando toquen. ¿Cree usted que el PSOE y el BNG se lo están poniendo a usted muy fácil en estas elecciones? No, primero toque usted madera, porque en fin, a las campañas se me ha tocado dirigir hasta ahora, que está muy bien, cuando uno es director de campaña de unas elecciones que se ganan, pues está muy bien al día siguiente decir que, pero yo nunca me olvido una cosa, que director de campaña quiere decir eso, dirección de un equipo que muchas veces pues ni siquiera se conocen los nombres, pero sin el cual sería absolutamente imposible hacer buenas campañas electorales. Y como yo me sé los nombres y sé quiénes son perfectamente, pues intento reconocer esa labor, porque ellos tienen una parte enorme del mérito, si no toda. Si nos los están poniendo fácil el PSOE y Bloque, mire, yo prefiero pensar que es que nosotros, ellos son nuestros rivales en las elecciones, lo van a ser, pero creo que nosotros no tenemos que ganar porque el PSOE y Bloque lo hagan muy mal, que lo están haciendo. Tendremos que ganar porque lo hemos hecho bien como gobierno, y eso es lo que nos tiene que preocupar. Si después ellos se empeñan en facilitárnoslo, dando una imagen de falta de alternativa, pues oiga, yo no le voy a decir que eso me disguste, ni muchísimo menos, pero creo que un gobierno tiene que ganar las elecciones por los méritos que hace y no por los deméritos de los de enfrente, que efectivamente se están produciendo también. Oiga, yo como director de las campañas hasta ahora, pues es un tema que les tengo que agradecer. Alfredo, adelante, por favor. Bueno, lo que sí es cierto es que la oposición o las oposiciones se unen siempre, vamos, tanto PSOE, por muy dividido que esté, como Bloque, por muy dividido que está, se unen siempre para criticar al gobierno y para respaldar las críticas de los funcionarios, por ejemplo, a los ajustes que está haciendo el gobierno de la Xunta. ¿No tiene el temor de que izquierda y sindicatos quieran ganar en la calle lo que han perdido las urnas? Por una parte. Luego, eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es ajustes, bien, de acuerdo. En la opinión pública queda todavía la sensación de que por mucho que se haya reducido ya la administración paralela, sigue habiendo instituciones de dudosa utilidad. Yo siempre hablo del Consejo Económico Social, quizá injustamente, porque siempre dirijo los tiros a una institución concreta, pero de ese tipo hay varias instituciones, varios organismos con una utilidad bastante dudosa. ¿No sería interesante que el gobierno acabara con esas instituciones antes de pedir a los ciudadanos más recortes? Hablo de eso, hablo de subvenciones y hablo, por ejemplo, de mantener, como se mantiene todavía la Xunta de Galicia, más liberados sindicales de los que estaban autorizados por ley. Muy bien. Lo de la calle que me preguntaba. 7 preguntas. Yo le había advertido, No, pero en fin, yo mientras me dejen ir tomando nota más o menos. Han sido solamente 2 preguntitas, Carla. Vamos a ver, lo de la calle. Oiga, si pretenden hacer eso sería una irresponsabilidad. Allá los que pretendan ganar en la calle lo que renuncian a ganar en las urnas. Lo que decía antes, que la gente toma nota y es inteligente, y así como ve que los sindicatos han estado muy calmados estos años, cuando las cosas no iban bien, y muchísimo menos cuando la situación se deterioraba hasta el punto en que estamos ahora, y ahora de repente les vienen todas las fuerzas, en fin, yo creo que la gente se da cuenta de eso perfectamente, y hay que pedirle a los sindicatos responsabilidad si es que quieren seguir teniendo credibilidad. Y respecto a la izquierda, al Partido Socialista concretamente, que ha estado en las manifestaciones del domingo allí, en fin, tampoco se han atrevido a ir demasiados, pero algún representante ha mandado, pues en fin, yo creo que la gente que estaba en las manifestaciones de buena fe, y estoy seguro que había muchísimas, son los primeros que les han dicho: ¿qué hacéis aquí si vosotros sois los que nos habéis traído esta situación?
Entonces, allá ellos, si ahora pretenden estar ahí, yo creo que esa presencia, esa credibilidad, si es que tenían alguna, como pretendan ahora hacer algo desde la calle, no les va a durar ni un minuto. Allá ellos también. Por eso les decía que es no tener una posición constructiva, que no intente ahora ponerse detrás de una pancarta sin ninguna alternativa, pero bueno, tenemos lo que tenemos. Respecto a la administración paralela, en fin, yo quiero poner primero conocido como los chiringuitos, yo quiero poner en valor ese trabajo que hemos hecho, que es que tener a partir de ahora 20 millones de euros menos al año en gastos que antes estaban produciendo en administración paralela, oiga, es que es mucho dinero, es que traducido a pesetas, pensemos lo que antes se gastaba y ahora no se va a gastar haciendo la misma función. Galicia fue la primera que empezó con un plan de reestructuración de la administración paralela, que le llamábamos, que ha tenido una primera fase que ya está ejecutada y nos permite ese ahorro demostrable ante cualquiera que lo quiera ver. Y ahora estamos en la segunda fase, precisamente porque creemos que todavía hay que seguir y porque creemos que no hemos acabado. Ahora, si queremos hacer las cosas bien, hay que ir por partes para poder ir ejecutándolo. Hubiera sido muy fácil decir que vamos a suprimirlo todo de golpe, a reestructurarlo todo de golpe, como hizo, por cierto, el señor Zapatero el último año de su gobierno, que dijo que iba a hacer un plan de estos y no hizo absolutamente nada. Nosotros, en un año y medio que hace que lo anunciamos, pues ya estamos en esta reducción. Y hay que seguir porque efectivamente... yo no digo que todos los entes de la administración paralela, todas las sociedades, fundaciones, sean perfectamente inútiles, ni muchísimo menos. Lo que digo es que en estos momentos, a lo mejor antes no los podíamos permitir, pero ahora no. Y por eso no pueden seguir existiendo, por lo menos existiendo como estaban concebidos en una época de bonanza económica. Y dijimos también que no todos vienen de la época del bipartito aquí en la Xunta. Ellos crearon más todavía cuando dijeron que iban a suprimir, no suprimieron ninguno y crearon más, pero algunos ya venían de antes, de otra época, lo que hablábamos un poco antes, de una época en que había muchos más recursos económicos y probablemente nos podíamos permitir cosas, o a lo mejor ya no, pero existían, que desde luego ahora está claro que son absolutamente inviables. Y bueno, y dijimos que íbamos a atacar este problema y lo estamos atacando. Y yo espero que acabemos la legislatura, cuando acabe esta segunda fase, con ahorro que va a estar entre 25 y 30 millones de euros anuales de reestructuración y supresión de entes de la administración paralela. Primera comunidad autónoma que lo va a hacer. Que aún así se podía hacer todavía más, bueno, probablemente, siempre es posible seguir racionalizando, pero creo que es algo muy meritorio que, por cierto, ninguna comunidad autónoma y tampoco el gobierno central socialista ha hecho. Ahora, anunció el gobierno del señor Rajoy que lo va a hacer y le puedo asegurar que efectivamente es así porque nos están pidiendo datos, nos han pedido datos en estos 2 meses que llevan, que no nos pidió el gobierno socialista y ya lo estábamos haciendo en época del señor Zapatero en todo el tiempo que estuvieron. Y respecto a los liberados que me pregunta, mire, yo creo que se ha hecho una reducción importante también de liberados. Ahí tengo que decir que las administraciones, las organizaciones sindicales fueron bastante responsables y entendieron que en estos momentos era necesario reducir el número de liberados que había y también es un proceso abierto, pero que yo espero seguir llevándolo de una forma negociada para poder seguir haciendo ahí algún que otro ajuste. Pero es verdad que en este tema lo entendieron desde el principio, probablemente porque se dieron cuenta de que la sensibilidad social no iba a tolerar otra cosa que no fuera una reducción del número de liberados que existía, y en eso quiero decir, como en otras cosas, que aquí hemos llegado a muchísimos acuerdos en el diálogo social con los sindicatos, y eso hay que ponerlo en valor, porque creo que es bueno para todos. Ahí los sindicatos han sido razonables. Oiga, cuando no son razonables, o cuando pueden no serlo, es cuando deciden manifestarse contra un gobierno que lleva 2 meses en Madrid y contra un gobierno que toma medidas aquí que intentamos explicar sin querer dialogar y sin querer dar otra alternativa. Ahí es cuando dejarían de ser razonables y ahí es cuando cada uno tendría que tomar nota de las actitudes. Subvenciones, te faltaban subvenciones, y yo me refería concretamente a las que, por ejemplo, se están repartiendo a empresarios y sindicatos para mantener el diálogo social. Es de los de 800.000 euros para empresarios y 1.900.000 para sindicatos. No, no se están manteniendo, no se están repartiendo para mantener el diálogo social. Eso, básicamente. Alfredo, eso es una interpretación muy maliciosa por tu parte. Se están, ¿malicioso yo? No, o sea, las organizaciones empresariales, los representantes de los empresarios en Galicia y de los sindicatos, oiga, yo creo en su labor y tienen que tener un apoyo de la administración. ¿Y no deben financiarse con fondos a sus afiliados, tanto no, también, desde luego, con lo que se les suministra de las administraciones de la Xunta de Galicia, no solo de eso estarán subsistiendo, de eso estoy seguro. Yo no voy a negar que hay una serie de subvenciones y de apoyos que se les dan desde la administración, pero creo que con eso no sería suficiente para que se mantuviesen. En todo caso, a cambio de esas ayudas que no son de la Xunta de Galicia, que son dinero de todo el mundo, les tenemos que pedir tanto a los empresarios como a los sindicatos una actitud responsable. No
no condicionarles en sus voluntades y decir si no hay negociación no hay dinero, pero lógicamente si creemos en su utilidad social también lo que hay que pedirles es una responsabilidad. Y respecto a las subvenciones en general, yo creo que estamos haciendo cosas importantes también. Acabamos de aprobar un decreto de subvenciones para las entidades locales que lo primero que va a primar es que se unan, ya se tienen que acabar es que como no hay dinero es imposible hacer otra cosa. Se tiene que acabar el todo para todos. A partir de ahora habrá que hacer propuestas inteligentes, propuestas útiles y propuestas que demuestren que se puede hacer más con menos. Y ahí irán los criterios de subvención a partir de ahora y lo vamos a demostrar este año ya con las órdenes que están saliendo. Bueno, señor Rueda, ha sido una conversación muy interesante, le agradezco mucho su participación. Una última pregunta con respecto a esos recortes, nada más. ¿Habrá fusión de municipios o no? Pues a mí me encantaría que lo hubiese, sinceramente, y hemos dado un paso. Antes, cuando se hablaba de fusión de municipios, todo el mundo te decía, palabra tabú, ese tema no lo toques, no te metas en líos. Bueno, pues en fin, ahora ya todo el mundo dice que efectivamente es algo que hay que plantear. Yo creo que el modelo que tenemos en España, con miles y miles de municipios, más municipios en la provincia de Burgos que en toda Galicia, municipios muy pequeños pero que en su estructura básica son iguales el ayuntamiento más pequeño que hay en Galicia con el ayuntamiento de Madrid, pues una serie de cosas que tienen que tener todos. En fin, yo creo que tenemos que replantearnos seriamente si nos podemos permitir ese modelo o si deberemos tener inteligencia suficiente para, primero, decirles a los ayuntamientos que o se unen para ciertas cosas, aunque sigan existiendo como tal ayuntamiento, pero o se unen para prestar determinados servicios, o por sí mismos y por separado, como hasta ahora, va a ser imposible que los puedan prestar, y después a partir de ahí que se planteen la posibilidad de llegar incluso a unirse como municipios. Yo creo que si lo imponemos ahora mismo probablemente no funcionará, pero si seguimos trabajando con inteligencia para llegar a fusiones, alguna tenemos que alcanzar. Y se lo digo sinceramente, creo que sería una magnífica noticia. Y esto si se lo digo hace 7 u 8 años, en fin, seguro que tenía llamadas de atención no sé de quién. Y ahora nadie lo discute, creo que es la primera parte para llegar al objetivo y no está tan lejos como algunos creen. ¿Y tampoco está muy lejos la otra parte, diputaciones? Las diputaciones también, estamos de acuerdo. Yo creo que las diputaciones en este momento y con el mapa municipal que tenemos tienen que seguir existiendo. Ahora, desde luego, no tienen que seguir existiendo sin acometer cambios profundos, que creo que tenemos claro cómo van a ser. Y el presidente de la Junta va a mantener una reunión dentro de muy poco tiempo con los presidentes de diputación y les va a hacer una serie de propuestas que, si se aceptan, y yo espero que se acepten, van a suponer cambios importantes en la forma de actuar de las diputaciones y de la Junta. Lo que no podemos es hacer todos lo mismo, actuar todos en el mismo territorio y no estar coordinados, porque al final lo que hacemos es 2 veces una cosa que a lo mejor no era tan necesaria y en cambio donde es imprescindible nadie está haciendo nada. Hay que coordinarse con las diputaciones y la Junta de Galicia y el Estado también, que espero que entre en esto de verdad. Y creo que en poco tiempo la forma de actuar de las diputaciones que conocemos hasta ahora va a tener muy poco que ver con la que tenga que tener en el futuro. Si no, probablemente habrá que acabar planteándose su supresión, pero creo que en estos momentos no es posible, pero sí que tienen que acometer cambios muy profundos y bastante urgentes. Señor Rueda, muchas gracias por haber estado en esta mesa, espero que vuelva más a menudo. Muy bien, encantado. Buenas noches y todos ustedes no se vayan, por favor, porque en 2 minutos regresamos con más análisis de la actualidad. Hasta ahora.